Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Ya son las 9 de la mañana. Ya pasan de las 9 de la mañana. Perdón la demora. Vamos a iniciar este segundo espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García. En esta ya nuestra semana número 3. Vamos a dar inicio a este segundo espacio el viernes 19 de septiembre de 2025 de este módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 79 del grupo 19. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a este segundo espacio abierto de aprendizaje con, reitero, una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García. Es importante mencionar el propósito de este segundo espacio abierto de aprendizaje, que es explicar los temas de nuestra unidad número 3 de este módulo 1, las TICs en la sociedad, como las actividades, características y elementos de las actividades a entregar en esta nuestra tercera semana, así como resolver dudas y o comentarios. Recuerden que es muy importante indicar si tienen cualquier duda o comentario, no solo en estos espacios abiertos de aprendizaje que se realizan miércoles y viernes dentro de cada semana de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, sino también en el foro de aprendiendo de cada semana y por supuesto en la mensajería dentro de la plataforma. Y bueno, recordemos el propósito formativo del módulo 1, las TICs en la sociedad, que es usar justo las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Anaibet Reyes García, es el correo electrónico institucional, el cual es av.anaibet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx. El foro aprendiendo, que les reitero sus participaciones o aportaciones en el foro aprendiendo. Cada semana tenemos un foro aprendiendo de la semana 1, fue de la semana 2 y ahora el foro aprendió en la semana 3 y en su momento también el foro aprendiendo en la semana 4. Sus participaciones, recuerden, en el foro aprendiendo de cada semana no tienen un valor dentro de la calificación del módulo. Es importante mencionarlo. Sí, el foro aprendiendo es un espacio de opinión, de reflexión, también de comunicación para resolver dudas y o comentarios, pero como tal, reitero, pues sus participaciones o aportaciones en el foro aprendiendo de cada semana, pues no tienen una ponderación o valor dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. Esto es importante para que de pronto dicen, no, maestra, es que yo participé en el foro aprendiendo y no me ha calificado. No, el foro aprendiendo como tal no tiene un valor dentro de la calificación del módulo, ¿de acuerdo? Para que estemos muy conscientes de ello. Cosa diferente, como fue en el caso de la actividad integradora 4, que ahí fue un foro de discusión. En el caso de la actividad 4, que fue en la semana 2, ese sí tenía un valor dentro de la ponderación por ser una actividad integradora. En el caso de la semana 4, que iniciará el próximo lunes 22 de septiembre de 2025, recuerden que hay un foro de integración. En el caso de la semana 4, el foro de integración pues sí tiene un valor, pero también en la semana 4 hay un foro aprendiendo, que son dos elementos diferentes. Igual en el caso del foro aprendiendo también de la semana 4, sus aportaciones no tienen un valor dentro de la calificación del módulo. Sin embargo, en el caso del foro aprendiendo de la semana 4, ustedes tienen que colocar pues cómo usan las TICs en la sociedad y les puede ayudar y servir no solo a ustedes, sino a sus compañeros para el desarrollo de su proyecto integrador. Pero también ustedes pueden, reitero, hacer investigación aparte de cómo usan las TICs en comunidades diferentes a las necesidad de revisar el foro aprendiendo de esta semana 4. Y en su momento lo vemos. Es importante mencionar que también en el caso de la semana 4, sus aportaciones en el foro aprendiendo no tienen como tal un valor de la calificación del módulo, pero es importante mencionarlo porque en
Ahí está el icono del globo de mensajería, de mensaje de comunicación para cualquier duda y comentario con una servidora o asesora virtual. Este icono se encuentra en medio del icono de la campanita de notificaciones y su nombre dentro de la plataforma. Ahí está el icono de mensajería, que es este globito de comunicación, donde reitero mis mensajes de mensajería. Tengo 24 horas para contestarlos, bueno, para cualquier duda y comentario, y estoy a sus órdenes como su asesora virtual. Reitero mi nombre, maestra Ana Inés García. Bueno, recuerden que no hay extensiones en actividades de integradoras si no tienen justificante médico laboral. Sí es muy importante que si ustedes solicitan una extensión o prórroga de entrega de alguna actividad integradora, lo hagan con base en un comprobante que justifique directamente por la falta de entrega de esa actividad integradora, en donde solo tiene 48 horas después del cierre de la semana de entrega de la actividad integradora, así como también tienen en esas 48 horas para solicitar, pues las 48 horas también sirven para la entrega de dicho justificante médico laboral. Es importante mencionarlo que se puede contactar a través de, pues, la sección directamente de plataforma de mensajes directamente, pero es importante que también nos solicite maestra, me faltó la actividad integradora, que observó el domingo. Recuerden que en el 8 lunes y martes de la siguiente semana después de cierre de la semana de la actividad integradora que desean realizar, y también es el lunes y martes las 48 horas después del cierre de la pues, entrega de la actividad que necesitan integradora solicitar. También hagan el envío al correo de av.reyes@prepelínea-mediocep.edu.mx, pues para justificar y enviar el justificante médico laboral. ¿De acuerdo? Entonces no solamente reitero es solicitar la, pues, la entrega o la extensión de esa entrega de la actividad integradora que les falta, sino también el envío de dicho justificante médico laboral. Por favor, es muy importante no solamente que me digan, maestra, me faltó entregarlo, quiero, ok, perfecto, yo le respondo siempre, ok, sin problema, le pido por favor me haga llegar su justificante médico laboral. Ahí me pueden contactar a través de la plataforma, por supuesto, y una servidora dentro de la misma le responde pues con el correo para que ahí me hagan favor de llegar dicho justificante médico laboral. Muy buenos días, maestra Yamile Maldonado Gómez, bienvenida. Entonces, justo estaba mencionando la importancia de que si ustedes tienen alguna entrega solamente integradora que desean enviar, recuerden, solo tienen 48 horas después del cierre de la semana de entrega de esta actividad integradora para realizarla o solicitarla, y así también hacer llegar en esas primeras 48 horas después del cierre de la semana, pues sin problema, el justificante médico laboral. Recuerden que solo se abren
22 de septiembre de 2025 es una semana de mucha importancia y gran peso porque todas las actividades de la semana 4 tienen un valor de 43 puntos desde la calificación número 1 de las asociadas. En el caso únicamente del proyecto integrado cervecero, ninguna actividad de la semana 4 tiene posibilidad de extensión o prórroga de entrega a un justificante médico laboral, porque es la semana final de este módulo 1 de la sistema social de esta generación 79. Es por ello muy importante reiterar que ninguna actividad de la semana 4, o también llamada semana integradora y final del módulo 1, la sistema social de esta generación 79, reitero, no se puede abrir después de tiempo por ser la semana final de este módulo 1 de la asistencia social. Es importante reiterarlo porque esta semana 4 iniciará el lunes 22 de septiembre de 2025 y cerrará el próximo domingo 28 de septiembre de 2025 a las 23:55 horas relativamente
el lunes y termina el domingo. En este caso, domingo 21 de septiembre de 2025, a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? En este caso, nuestra unidad número 3, llamada herramientas digitales, hemos hablado justamente de que en el mundo de la computación se deben utilizar elementos multimedia, es decir, que es una combinación de herramientas y de archivos
de música de la tienda porque le molestaba la reproducción de los 16 de grado. Era el momento que, bueno, gente como en este momento, más bien Steve Jobs, le molestaba tanto que dijo, ay, no, tengo que generar una nueva tecnología que haga que las personas puedan. Y justamente de ahí surgió el desarrollo de los formatos MP3 y otro tipo de audios que en su momento en la industria modificaba esta posibilidad de tener justamente un audio más audible con mayor calidad de resolución como es el archivo en formato MP3 que a su llegada eliminó muchas de estas tecnologías de audio analógico. El uso de imágenes son elementos fundamentales en el desarrollo de estas justamente pues de estos multimedia. Y las imágenes, vamos a ver una definición para saber qué viene a ser, pues son representaciones visuales estáticas que fueron escaneadas o generadas por copia o reproducción del entorno. Y es que también estas pueden ser directamente una copia de lo que está sucediendo en la realidad cotidiana. Un camarógrafo en algún momento dentro del marco de la historia, en diferentes ciudades o países, pues toman una fotografía y muestran la realidad que está sucediendo, ¿no? En ese momento. Pero hay algunas otras empresas, por ejemplo, que pueden fabricar estas imágenes, luego sobre todo en publicidad, que crean imágenes para que pues, gente compre un producto y un servicio, en donde muchas veces estas imágenes pues, son hechas no con la realidad que se presenta, sino para que el lector, o en este caso la persona que está visualizando esa imagen, pues se le antoje. Lo vemos, por ejemplo, en publicidad, que en lugar, por ejemplo, de mostrar imágenes de helados, muchas veces esos helados los hacen, pues toman las fotografías con otros materiales, como son plastilina, o inclusive pura para que la foto pues, se vea mucho más presentable, no se les grita con el uso de luz y de cámara y demás, y pues obviamente pues que gente diga, ay, qué rico helado, pero la realidad es que los materiales con los que se hicieron esos elementos que se muestran en la foto pues no son los originales, entonces pues de pronto ahí cuando llegamos al lugar dicen, ah, pues no se ve como en la foto, no, porque esa imagen fue hecha para que se te antojara, pero no necesariamente para que fueras del anuncio al local, pero no necesariamente pues, son los materiales. Entonces, hay ocasiones en donde las imágenes no muestran la realidad, sino que son hechas o creadas para que las personas o consumidores pues compren o adquieran dicho producto o servicio. Estas imágenes también existen analógicas, que eran las que se desarrollaban antes con estos rollos fotográficos que implicaban irse a revelar en un lugar, en un laboratorio fotográfico, y luego ese rollo revelado pues implicaba imprimir las fotografías. Esas fotografías impresas ahora muchas veces están en los hogares, en las salas, en los sobre todo en las salas de las casas o en los directamente pues libros de recuerdos de las familias. Ahora también se pueden digitalizar, es decir, estas imágenes a través de bytes que se leen, que se combinan al tomar una fotografía analógica o escanearlos, pues nos ayudan a que las computadoras ahora los puedan pues, leer a partir de eso se generen píxeles y se unen y vuelvan de forma y los podamos subir al internet, a nuestro drive o nube, etc. Entre los tipos de archivos de formatos más utilizados y conocidos en imágenes existen los siguientes: el formato de imagen JPG, GIF y PNG. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. El archivo en formato PNG o también llamado JPEG, que es lo mismo, reconoce 16.7 millones de colores y se recomienda cuando se quiere que la imagen utilizada tenga calidad fotográfica. Se puede encontrar, reitero, también con extensión
extensión JPEG o JPG, pero que es el mismo tipo. Y se usa para innumerables tareas en el Internet, para trabajo de imágenes escolares, archivos de reportes de oficina, elaboración de tarjetas de presentación e invitación, hasta compartir imágenes en las redes sociales con frases representativos en archivos de imagen JPG o reitero JPG, que es el del mismo tipo. Otro tipo de archivo en formato es GIF, imagen.gif, es el formato de imágenes más utilizado en Internet. Las siglas significan Graphics Interchange Format o formato de intercambio de gráficos. Muchas veces pensamos en un GIF y en una imagen que se mueve constantemente y hace siempre el mismo movimiento. Sin embargo, el formato de archivo GIF solo contiene información sobre colores de la imagen que se están usando y trabaja con 256 colores, sino que las imágenes guardadas en este formato GIF no pierden calidad de imagen. Esto significa que aunque se comprima o se haga más pequeño el archivo, estos permiten mantener la calidad y sobre todo por ello se utiliza en la creación de iconos y logos. También el formato que se utiliza, esto no lo dice Adobe, es PNG por sus siglas en inglés, que significa Portable Network Graphics o gráficos de red portátiles. Estos son gráficos de red portátiles o archivos en formato PNG, pues se utilizan sobre todo, se considera que las imágenes PNG no sufren pérdidas en el proceso de comprensión, ya sea que se hagan más chiquitas o más grandes, como es en el caso del formato de imágenes JPG. Pues de pronto cuando lo hacemos muy grande o muy pequeño, de pronto, pues, como dicen, se pixelea, se ve movido, se ve extraño. Y en el caso de los archivos en formato de imagen PNG, pues no se modifica tanto. Esto significa que no importa cuántas veces lo comprimas o lo hagas más pequeño, en el caso de las imágenes en formato PNG, no pierden esta calidad de imagen. Desde lo comentamos, gracias a los escáneres, cámaras digitales que ahora, por ejemplo, tuvimos smartphone o tienen la posibilidad de cámaras digitalizantes al tomar una fotografía, una imagen de una fotografía análoga se vuelve digital, a directamente al capturar con estos elementos, transferir las imágenes, documentos, textos o fotografías en varios softwares de computadora se puede editar, lo interprete y lo lee y lo comparte. También los audiovisuales se consideran recurso multimedia, ya que utiliza y combina elementos como audio, imagen y texto. Y bueno, gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se han desarrollado y han aparecido recursos en los entornos digitales de aprendizaje, cuyas características vamos a revisar a continuación son las siguientes. Estos entornos digitales de aprendizaje recuerden que el usuario se siente parte de un mundo generado digitalmente, donde se crea un sistema de administración de aprendizaje. El usuario, mediante constante comunicación con otros usuarios, pueden o no conocerse, pero tener una interacción. El medio de los entornos digitales de aprendizaje es colaborativo para la construcción del conocimiento y el uso de aplicaciones o programas informáticos fomenta el entorno digital para las actividades de aprendizaje y los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos entornos digitales de aprendizaje, pues son mediados por estas tecnologías digitales en donde los horarios son flexibles, ya que los participantes van a generar una interacción sincrónica y asincrónica. Un tipo de interacción sincrónica son justo estos espacios abiertos de aprendizaje, donde en un cierto horario, aunque todos estemos en diferente espacio, unos podemos estar en la Ciudad de México, otros podemos estar en el Estado de México, otros en Chihuahua, otros pueden estar en Chiapas, no importa el lugar, al encontrarnos en un espacio sincrónico, como es en este
y a mí